Muy bien, de regreso de nuevo con temas del Ministerio de Educación. Un sindicato fundamentalmente se opone frontalmente a temas que pareciera haber sido elaborados, pactados, consensuados o negociados con lo que se ha venido a denominar la representación sindical mayoritaria liderada por el señor Acevedo. Nos referimos al Sindicato Frente Nacional de Trabajadores de Educación, que hoy tenemos dos representantes en el estudio para tratar este tema. Oswaldo Méndez Corso, buenas noches, y José Manuel Herrera. Bueno, voy a empezar yo, porque antes le dimos la palabra a... ¿Cuáles sustancialmente las diferencias que ustedes tienen con el tema de la educación? Lo básico, lo fundamental. Primero, porque no nos han tomado en cuenta para poder definir una política consensuada para poder desarrollar la política educativa de este país, que no es nada nuevo con este gobierno, sino que es específicamente de todos los gobiernos. Hemos tratado de participar en los partidos políticos para dejar expuesto nuestro tema, nuestras preocupaciones, y estos temas realmente se toman en cuenta, pero al estar empoderado el partido de gobierno que toma el poder, valga la redundancia, ya se olvida de todo. Y los temas vuelven a ser los mismos de los gobiernos que se van y que entran. Entonces tenemos una crisis educativa, eso es muy cierto, ¿verdad? Pero quien conoce más la crisis educativa es el maestro, el padre de familia y el estudiante. Entonces, una vez no se toma en cuenta a las comunidades educativas, entonces obviamente pues la reacción de los maestros organizados se va a dar por una cuestión de hecho, ¿verdad? Y de derecho. La Agenda Nacional de Educación con Calidad que ustedes traen impreso hoy en la noche ha sido el producto de muchas discusiones que han salido de una mesa técnica en la cual hay diferentes representantes, entre los cuales algunos sindicalistas. Lo que surge la duda en estos momentos es ¿por qué hasta ahora llegan ustedes a pronunciarse? ¿Desde qué momento dejaron de sentirse representados por Joviel Acevedo, líder sindical que incluso acaba de ser renovado su mandato como líder sindical? En el gobierno pasado nosotros solicitamos varias veces el ingreso a las mesas y en función de eso nunca nos dieron respuestas a las mismas. Hicimos el llamado en ese momento a la bancada de oposición, que es el partido de gobierno actual, y entonces, hicimos los acercamientos respectivos, dijeron que nos iban a llamar y nunca se cumplió el objetivo. El problema es de que como había un nepotismo, una familiaridad acerca de los que realmente manejaban el tema de educación, para no ver estropeados realmente sus intereses que venían ya dados específicamente para este nuevo gobierno. Entonces, obviamente, pues comenzaron a hablar mal de nosotros, decir que nosotros no representábamos nada, que nosotros estábamos a favor de este gobierno, etcétera. Y nosotros lo que vemos específicamente es el interés educacional. Queremos decirle al televidente y al pueblo de Guatemala que nosotros no estamos en función de querer desarmar algo que ya está construido y que está establecido legalmente, pero sí queremos construir para progresar. Por ejemplo, en el tema de calidad educativa. Bueno, nosotros creemos que calidad educativa es un concepto más integral que capacitar a los docentes a nivel universitario. ¿Qué pasa con el tema de infraestructura? ¿Qué pasa con el tema de maquinaria, herramientas de equipo, herramientas pedagógicas, tecnología, capacitaciones y actualizaciones pertinentes, no la que el ministerio le dé la gana hacer? Entonces son cositas que realmente nosotros vamos viendo de que la calidad educativa solo queda entre comillas y es un pronunciamiento comercial más. Si yo le dijera que esta agenda ha sido consensuada por una mayoría de organizaciones, que el sindicato mayoritario representado por el señor Acevedo ha estado ahí, y que esa mayoría del pueblo guatemalteco ha decidido que esa es la agenda y que ustedes son una minoría. ¿Cómo contrastar en una democracia sus insistencias en modificar una agenda cuando una mayoría ya ha optado por unas modificaciones? Primero habría que ver qué mayoría es. Si son instituciones privadas, pues yo creo que se va a juntar un montón de sectores ahí, ¿verdad? Porque nosotros entendimos de que al principio de esta mesa que se estableció, participaron más de 40 organizaciones. Pero también, a la medida que se fue desarrollando, se fueron desapareciendo las organizaciones y al final llegaron como 5 organizaciones a término final de esta situación. Lo que sí miramos nosotros es que hay un gran grupo de la campaña de la educación promotor en esta situación
en la cual vemos nosotros con mucha preocupación, porque pareciera ser que fuera el asalto de la educación privada hacia la educación estatal, ¿verdad? Y entonces, si tenemos el 85% de la educación en manos de la educación privada y no hemos salido del atraso educacional que tenemos, ¿qué va a pasar entonces? Y bueno, la ley nos permite a nosotros velar por los procesos educativos que tienen eso. Y en esto no nos han tomado en cuenta ni a los supervisores, ni a los administrativos, sindicatos, ¿verdad? Maestros de primaria, porque les quiero contar que no solo un sindicato existe. Existen más de 32 sindicatos a nivel nacional en el Ministerio de Educación. Y de esos 32 sindicatos que existen en el Ministerio de Educación o en todo el ámbito educativo de maestros, ustedes son uno de los más representativos en comparación al de Joviel Acevedo, por ejemplo, para poder llegar a exigir esa incidencia directa, por ejemplo, en las mesas de diálogo que estuvieron en el Congreso de la República, en las que ustedes no estuvieron presentes, y esta misma mesa técnica de la cual emerge esta Agenda Nacional de Educación de Calidad. Quiero decirle que la figura de Joviel Acevedo aparece en el año 2006, cuando estábamos peleando que los institutos y las escuelas públicas no pasaran a ser parte de las empresas privadas, por medio de la ley de concesiones. Y era parte de la ley Plan Visión País, que era privatizar la educación de Guatemala. Ahí nos unimos todo el magisterio y le dimos el voto de confianza a Joviel, pensando que él iba a representar al magisterio. Pero dejamos claro, nosotros como sindicatos, que somos la oposición, no obedecemos a Joviel. Somos fuera y estamos fuera de asamblea porque miramos de que la figura de Joviel ha negociado impunidad por impunidad. ¿Qué pasa? Si no miremos los cuántos años no ha trabajado. Empecemos desde ahí. Cuando el Código de Trabajo establece que si solamente tiene 6 días de derecho sindical, él se agarra todo el mes o todo el año. ¿Quién le paga al maestro que lo está cubriendo? Un sindicato español. ¿Ya? Vamos ahí, desde este punto de vista, la corrupción que hay en el Ministerio de Educación. Esta agenda viola los derechos laborales del maestro y sobre todo destruye nuestra ley educativa, que es el 1485, porque viola a los directores, viola a los supervisores, desaparece la hoja de servicio, ¿sí? Y desaparece la junta calificadora, donde nosotros tenemos derecho a subir de escalafón, como lo establece en el artículo 4 de nuestra ley, que es nuestra ¿Por qué entonces Joviel Acevedo es reelegido? Alguien tiene que votar, salvo que ustedes me digan que eso es toda una farsa y está manipulado. Pero si sale, ¿cómo destruimos esa representatividad que pareciera tener desde la perspectiva de que es electo? Lo que pasa acá es de que es un sindicato. Y ese sindicato con sus afiliados y las asambleas que hagan son los que tienen que producir esos cambios. Los sindicatos que estamos formados por personería jurídica y registrados en el Ministerio de Trabajo no podemos incidir dentro de las decisiones de los sindicatos, como ellos han pretendido con nosotros. Y nosotros les hemos dicho que la ley no superita a ningún sindicato por macro o por micro que sea. Entonces, en función de eso, el mismo sindicato de él lo tiene que depurar a él, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada, pero si lo que podemos hacer nosotros es velar por los intereses educativos, sobre todo basados en la ley y la responsabilidad del Estado con cumplir con sus funciones. ¿Por qué se dice que sus intereses educativos están siendo violentados en el tema que podría llegarse a hablar de privatización de la educación? ¿A qué se refieren con eso? Porque hay situaciones en las cuales nosotros, profundizando en la lectura de la Agenda Nacional de Educación, de calidad educativa, vemos nosotros de que toman algunos artículos de algunas leyes, como la Ley Nacional de Educación, pero sí, objetivamente quieren implementar otro nuevo sistema que jamás ha sido consensado, ni ha sido divulgado ni socializado con las demás gentes. O sea, me refiero a la comunidad educativa, que eso tiene que ver mucho, sobre todo en estas condiciones socioeconómicas que tenemos en el país, en donde la pobreza sigue siendo más extrema pobreza para la población. Entonces, ese es un punto. El otro punto es de que si vemos nosotros de que en nuestro estatuto laboral no se toma en cuenta. Y sobre todo que no necesitamos desaparecer el 1485, sino que actualizarlo. ¿Por qué?
porque la ley de sindicatos establece que los mínimos derechos que tienen establecidos los trabajadores, de ese mínimo para arriba deben de contar, no para abajo. O sea, ¿Qué opinión tienen ustedes del incremento en los años de capacitación magisterial para tener unos maestros, vamos a decir, más capacitados y con una formación que pueda transmitir o pueda enseñar mejor, que es el debate nacional actual? Bueno, miren, nosotros estamos de acuerdo en esa situación, no por estarlo sencillamente, sino que porque la ley también en el Código de Trabajo habla de que a igual trabajo, igual salario. Si nosotros tenemos un nivel universitario, nos tienen que reconocer como niveles universitarios, ¿verdad? Lo que sí vemos es de que no está establecida una política salarial ni una política laboral en este país. ¿Y por qué les digo que no hay política laboral? Que es una gran responsabilidad, tanto de la iniciativa privada como del Estado, porque, por ejemplo, emanan la denuncia de que se gradúan 10.000 maestros. Bueno, vamos a quitar la carrera de magisterio, vamos a implementar la de bachillerato. Se van a graduar más de lo que se gradúan de bachillerato, y entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 10.000 más? Es incongruente que se hable de una situación de estas cuando realmente en el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, con este gobierno, con el Ministerio de Finanzas, deberíamos de definir una política laboral. Porque es preocupante ver que la sociedad, sobre todo la mayoría, que son los jóvenes, no encuentran un trabajo digno y bien pagado. ¿Qué plantean ustedes para poder mejorar la calidad educativa de los docentes guatemaltecos? Miren, nosotros no nos oponemos a las capacitaciones ni a la profesionalización. Nos oponemos a la forma como se está haciendo. ¿Por qué? Porque viene USAID, que es una institución de Estados Unidos, viene a intervenir nuestra educación. Pero nosotros no tenemos la culpa de la mala calidad educativa. La culpa la tienen las personas que han administrado el Ministerio de Educación. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, con Denis Alonso, ¿cuántos millones se trasladaron de la cartera educativa para conexión social? ¿Cuántos? No fueron 100, fueron más de 500 millones que se trasladaron a conexión social. ¿Qué hubiera pasado con ese dinero? Se hubieran construido más escuelas, se hubieran garantizado llevar los libros a principios de enero, y no en la problemática que tenemos, que los libros tienen que llegar hasta mayo o junio. Se tiene que garantizar la refacción escolar, porque el padre de familia manda a los niños a las escuelas pensando que en la escuela le van a dar refacción. Pero ¿cuál es el problema? Que este gobierno, en lugar de aumentar, disminuyó. De 1 quetzal disminuyó a 46 centavos. De 1.50 disminuyó a 46 centavos. ¿Dónde está el resto del dinero? ¿Dónde está? O sea, el problema es que nosotros no tenemos la culpa. Es la mala administración y desde el primer punto, la mala escogencia de tener una ministra que no sabe el Ministerio de Educación y no sabe de la ley educativa. Vimos el año pasado que hubo una convivencia prácticamente fraternal entre el señor Jovial Acevedo y el gobierno de la UNE, que desvió todos esos fondos, y no hubo una presión magisterial que hiciera una demanda pública. ¿Cómo creer ahora que eso va a funcionar cuando hemos visto en gobiernos anteriores que el sindicato magisterial mayoritario siempre ha creado un maritaje con el gobierno de turno? Empecemos desde el principio de que vino Jovial Acevedo y salió en los medios de comunicación con una reforma fiscal. ¿Ya? O sea, él desde el principio se puso a servir del gobierno. Y otra cosa, había un enlace, era Quique Torres, que era hermano de la primera dama. Ese era el enlace. Y Denis Alonso recibía órdenes de Quique Torres. ¿Sí? Lo lamentable de todo es que no, lo único que hicieron es beneficiar a un sindicato corrupto y blanco, que viene en contra del magisterio desde el 2003, cuando se opusieron a 13.000 plazas. Estamos en tiempo, ya hemos llegado a tiempo, lo vamos a morder la lengua, esa la hacemos fuera de cámara y luego la ponemos en el Facebook. El tiempo lamentablemente nos ha comido. José Manuel, Osvaldo, muchísimas gracias. Sí que los emplazamos para que cuando esto tenga otra erupción, porque posiblemente se va a dar mucho que hablar, si ustedes son tan amables de volver a venir, pues gustosamente están las cámaras abiertas y dejamos ahí a Ana Lucía con su pregunta. Nos van a disculpar que no sigamos, pero el tiempo es el tiempo. Muchísimas gracias. Y si no se mueve, volvemos con deportes, que es... Hoy hay algo interesante.